amigos, gracias de nuevo por estar con nosotros en este programa de divulgación de la diabetes, de la patología vascular, de la oftalmología. Nos han acompañado en otros momentos colegas que realmente da gusto escuchar. Ustedes podrán preguntarse, ¿qué hace conduciendo un programa? Obviamente que yo no soy conductor, ni mucho menos. Pero cuando la producción me hizo la oferta de venir al programa para reemplazar por un tiempito a la que es la verdadera conductora, yo acepté de buen grado porque pensé, y tengo claro, que podemos llegarle a mucha gente que está necesitando de una palabra que le ayude a caminar con esta enfermedad crónica que es la diabetes. Yo quiero decirles que en diabetes hay una alta prevalencia en el mundo. La diabetes está creciendo de forma exponencial. Teníamos la prevalencia de diabetes. ¿Qué es prevalencia? Prevalencia es el número de casos que se dan de una determinada enfermedad en un periodo de tiempo y en un determinado lugar. Eso es prevalencia, que no es lo mismo que incidencia, que es el número de casos nuevos que se da en la población de ese lugar y en un determinado periodo de tiempo. Y entonces, cuando hablamos de que la prevalencia está creciendo, hacemos referencia en realidad a los malos hábitos que tenemos en esta sociedad nuestra con la comida y con la poca actividad física que llevamos adelante. Es importante en esta enfermedad, que ya la vamos a ir conversando de a poco, que por eso, insisto, yo acepté esta tarea de conducir algunos bloques para poder expresarme con un poco más de tiempo con ustedes, poder entablar esta relación mediante cámaras y así llegar a más gente con algún tipo de ilustración sobre una enfermedad. Tal vez no suene bueno, tal vez no suene, pucha, ¿para qué me voy a acordar que tengo diabetes? Pues la historia es esta. Cuando una persona tiene diabetes, va, por lo menos hasta lo que tenemos hasta hoy en día con la medicación, va a continuar con su diabetes hasta el fin de sus días. Es una enfermedad crónica que, si bien tiene excelentes tratamientos, y hoy una persona con diabetes no tiene por qué sentirse enferma, y no tiene por qué tener complicaciones, que ya iremos hablando a qué me estoy refiriendo, pero una persona, por ejemplo, en mi caso, empecé con diabetes tipo 1, inyectándome insulina a los 15 años de edad, tengo 61 en este momento, y he llevado una vida absolutamente normal todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que intento hacer? Bien, lo que intento hacer es acompañar a muchos de ustedes desde las cámaras para tratar de contarles algunas cosas que se pueden hacer en beneficio de la calidad de vida de la persona con diabetes. Les decía que hace unos años atrás la prevalencia de diabetes era del 5%. Cuando nosotros en la ciudad de Pehuajó, donde yo vivía, hicimos un estudio que arrojó las cifras de 8.8%, es decir, para la prevalencia, esto decía que casi 9 de cada 100 personas tenían diabetes. Hace de esto que hicimos ese trabajo unos 20 años. Hoy en día sabemos que esa prevalencia de diabetes está en torno a los 14% de la población. Como ven, es un número realmente elevado. Si nosotros hablamos de diabetes, tenemos que, en principio, definir dos enfermedades, son totalmente distintas. La diabetes tipo 1, por un lado, que es la menos prevalente, el 10% de las personas que tienen diabetes tipo 1.
pero el 90% tienen diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 es una enfermedad absolutamente tratable, fácilmente tratable, y que podemos hacer prevención primaria. Bien, en un ratito más, cuando volvamos de la tanda, les cuento de qué se trata esto de prevención primaria de la diabetes mellitus. Gracias. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Instituto Plaza, Salud Integral. Atención médica innovadora. Instalaciones equipadas con la última tecnología y especialistas con inquietudes científicas, sociales y humanas que te brindan atención de primer nivel. Instituto Plaza, Salud Integral. Comprometidos con el bienestar de nuestros pacientes. Chile, esquina Espejo, San Rafael. Hay un camino para uno. No tiene sentido seguir el de otros. Agustín Walter Landaburu Larrea, coach ontológico profesional. Coaching personal, organizacional, equipos. Coaching integral de vida, lograr cambios personales, alcanzar objetivos, administrar mejor el tiempo. Facebook, Coaching San Rafael. coachingsanrafael@gmail.com. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. IDM. Profesionales y equipamiento de última generación al servicio de tu salud. Mamografía de alta resolución. Ecografía 5D. Resonancia magnética de alto campo. Tomografía multicorte. La infraestructura más completa de la región. IDM. Instituto Diagnóstico Médico. La evolución en medicina. Carlos Washington Lencinas 66, San Rafael. Estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este ratito conmigo y con la gente que está trabajando detrás de cámaras para que esto salga lo mejor posible. Y decía yo que uno debe tratar de hacer prevención primaria. ¿Se puede hacer prevención primaria con la diabetes tipo 1? No, no se puede. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autoinmune, esa que corresponde al 10% de la población diabética. Entonces, esa persona con diabetes tipo 1, que en general son niños o adolescentes o adultos jóvenes, esa persona va por un error del organismo que interpreta, el sistema inmune del organismo, interpreta que hay un agresor y se equivoca y destruye a las células beta, que son las encargadas de liberar insulina cuando uno come. Esa insulina, que sirve como una especie de llave de la puerta de las células para que la glucosa entre a la célula y sirva de combustible,
ya no está en la persona con diabetes tipo 1, no tiene insulina y por lo tanto el tratamiento indefectiblemente es en base a insulinoterapia. Que ya tendremos tiempo como para contar de qué se trata el tratamiento con insulinoterapia. Ahora, la gran mayoría de las personas tienen diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 2 es otra enfermedad. Es una enfermedad que tiene muchísimo que ver con lo que viene sucediendo en la vida de esa persona que inicia una diabetes tipo 2. Prevención. ¿Qué es la prevención primaria de la diabetes? Es atacar las cosas, el modo de vida, por ejemplo, el sedentarismo que lleva a obesidad. Y obesidad es casi un sinónimo de una futura diabetes cuando tengo un familiar con diabetes. Entonces, primera conclusión, si yo tengo en mi familia, o mis padres, o mis abuelos, o algún hermano que tiene diabetes tipo 2, no tengo derecho a tener sobrepeso, porque si tengo sobrepeso, me estoy comprando todos los números para sacarme el premio llamado diabetes. Entonces, esa es una forma de hacer prevención primaria, es decir, tratar desde todos los aspectos que hacen a mi vida de controlarlos lo mejor posible para que no se desencadene la enfermedad. ¿Cómo uno hace diagnóstico de diabetes? Bueno, siempre digo lo mismo, la diabetes tipo 1 se grita el diagnóstico, es un niño o un joven que se adelgaza rápidamente, la insulina es la hormona más anabólica del organismo y la insulina permite que uno tenga una buena contextura física y que si nos falta la insulina vamos a ir hacia la diabetes. Pero también está los casos que hay una hiperinsulinemia y esto hace a lo que llamamos insulinoresistencia y síndrome X metabólico, o tiene varios nombres, pero que está enmarcado por lípidos elevados, colesterol, triglicéridos, sobrepeso, hipertensión arterial. Fíjense ustedes que son todas enfermedades que se habla comúnmente y que van a terminar generando un problema serio como es la diabetes mellitus. Bien, los tiempos son un poco terribles en televisión, no me permiten seguir, por cierto, diciendo todas las cosas que tengo para decirles, pero seguramente en el próximo mes vamos a vernos nuevamente y voy a seguir contándoles sobre la experiencia de una persona que tiene diabetes, que fundado en la resiliencia estudió medicina porque tenía diabetes, que después hizo la especialidad de diabetes para seguir. ¿Y cuál es la idea? Bien, la idea es hacer medicina. Y hacer medicina significa simple y sencillamente servir al otro. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetakov. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Instituto Plaza, Salud Integral. Atención médica innovadora. Instalaciones equipadas con la última tecnología y especialistas con inquietudes científicas, sociales y humanas que te brindan atención de primer nivel. Instituto Plaza, Salud Integral. Comprometidos con el bienestar de nuestros pacientes.
Chile, esquina Espejo, San Rafael. IDM. Profesionales y equipamiento de última generación al servicio de tu salud. Mamografía de alta resolución. Ecografía 5D. Resonancia magnética de alto campo. Tomografía multicorte. La infraestructura más completa de la región. IDM. Instituto Diagnóstico Médico. La evolución en medicina. Carlos Washington Lencinas 66, San Rafael. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Hay un camino para uno. No tiene sentido seguir el de otros. Agustín Walter Landaburu Larrea, coach ontológico profesional. Coaching personal, organizacional, equipos. Coaching integral de vida. Lograr cambios personales, alcanzar objetivos, administrar mejor el tiempo. Facebook, Coaching San Rafael. coachingsanrafael@gmail.com. Amigos, ¿cómo están? Supongo que muy bien, y yo también realmente, porque hoy nos acompaña Daniel Mauro, que es un excelente cardiólogo y es un maravilloso amigo, fundamentalmente, que creo que es mucho más importante que cualquier técnica que uno pueda hacer. Si uno le pone amor a la amistad, amor a lo que hace, seguramente que las cosas salen bien. De modo que, bueno, no le robo tiempo a Daniel. Daniel nos va a hablar sobre enfermedades de la arteria aorta. Son muchísimas, obviamente él no va a poder en el corto tiempo que tenemos meter muchas cosas, pero lo que va a decir seguramente que les va a interesar. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. No, gracias a vos por la introducción, por los elogios que aparte los retribuyo porque es así. Creo que desde mi llegada allá hace unos 4 años a San Rafael fue bueno conocerte y coincidir en muchas cosas, sobre todo en tu calidad profesional, humana, y en el vínculo tan importante que sabes crear con tus pacientes. Así que creo que en eso coincidimos y de ahí viene esta amistad. Hablando de lo que nos ocupa, la patología de la aorta realmente tiene aristas que se comparten con otras especialidades, como son las especialidades clínicas, no solo la cardiología intervencionista y también la cirugía vascular. La aorta es la cañería maestra, es la arteria principal que tenemos en el organismo y está por lo tanto sometida a todos los cambios de presión, a todas las afecciones que pueden tener la pared de la aorta propiamente dicha por exceso de colesterol, no solo por la hipertensión. Es decir, es una arteria que como cañería principal de llevada de fluido sanguíneo hacia todo el organismo resiste permanentemente los embates del corazón latiendo y bombeando la sangre en su interior. Cuando la aorta se somete a presiones muy elevadas, como ocurre en la hipertensión arterial, o a pacientes que tienen el mal hábito del cigarrillo, o aquellos que tienen el colesterol, los triglicéridos muy elevados, la aorta se va enfermando. Y esa enfermedad de la aorta lleva a que se presenten distintas alteraciones en la pared. La pared de la aorta es una estructura básicamente de 3 capas, que en el medio tiene una capa muscular y la capa interna es la que está en contacto con la sangre. Lleva la vida del paciente. Y vos hablás de estas patologías de la aorta. Ahora, uno puede hacer prevención primaria, en este caso, que es el tratamiento de estas enfermedades que generan mayor riesgo para la patología aórtica. Vos, en tu experiencia en San Rafael, ¿cómo ves a los pacientes? Si vos estuvieses solito y pensando, dirías, qué mal tratados que están estos tipos, o... No, yo creo por el contrario, creo que en muchos casos los pacientes están bien tratados. Lo que ocurre es que a veces no se
estudia, no solo no se trata, no se estudia convenientemente aquello que no se sospecha. Yo mencionaba recién 3 tópicos muy comunes: hombres de más de 60 años, antecedentes o tabaquismo actual e hipertensos. En esos pacientes hay que ir a buscar a veces esta patología de la aorta. ¿Por qué digo buscarla? Buscarla y es fácil encontrarla, porque es una enfermedad silente. Es decir, el paciente no siente nada. Claro. La aorta va creciendo y pasa de tener 2,5 centímetros o 3, que es su tamaño normal, a tener 4, el paciente no se entera, y a tener 5, y el paciente no se entera, y a tener 6. Y si eso no se identifica, el paciente puede llegar a una complicación de ese aneurisma. La complicación más común es la trombosis, que se termine tapando por coágulos la aorta, o bien que se rompa. Claro. Y eso es un cuadro drástico. Muchas veces nos llegan pacientes a la consulta con un diagnóstico de aneurisma de aorta, que ¿sabes por qué se hizo? Porque el paciente tenía dificultades para orinar y entonces fue al urólogo, se hizo un examen de próstata y como parte del control de próstata le pidieron una ecografía y en una simple ecografía de abdomen se encuentra una gran dilatación de la aorta. Entonces, a veces es un hallazgo incidental en ecografías, en tomografías, y esto nos lleva al segundo punto. Es sencillo el diagnóstico de un aneurisma de aorta. Dame un segundo, Daniel, que se nos acaba el tiempo. Sí, vos sabés que el tiempo en televisión es medio tirano. Sí, sí, absolutamente. Pero de cualquier manera, cuando reiniciemos la conversación, yo te pido, por favor, que me permitas a mí hacer una infidencia sobre esta patología. Sí, cómo no. Todo Gracias. Gracias. Espérenos un segundo. Vamos a la tanda y estamos de nuevo con ustedes en Alta Médica. Muchas gracias. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. IDM, profesionales y equipamiento de última generación al servicio de tu salud. Mamografía de alta resolución, ecografía 5D, resonancia magnética de alto campo, tomografía multicorte. La infraestructura más completa de la región. IDM, Instituto Diagnóstico Médico. La evolución en medicina. Carlos Washington Lencinas 66, San Rafael. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Hay un camino para uno. No tiene sentido seguir el de otros. Agustín Walter Landaburo Larrea, coach ontológico profesional. Coaching personal, organizacional, equipos. Coaching integral de vida, lograr cambios personales, alcanzar objetivos, administrar mejor el tiempo. Facebook, Coaching San Rafael. Mail, coachingsanrafael@gmail.com. Instituto Plaza, Salud Integral. Atención médica innovadora. Instalaciones equipadas con la última tecnología y especialistas con inquietudes científicas, sociales y humanas que te brindan atención de primer nivel. Instituto Plaza, Salud Integral. Comprometidos con el bienestar de nuestros pacientes. Chile, esquina Espejo, San Rafael. Gracias por estar de nuevo con nosotros y le decía a Daniel que yo iba a
a contar someramente un caso que sucedió no hace mucho tiempo. Viene a la consulta un paciente con diabetes que tenía una enfermedad arterial periférica, clínicamente gritaba el diagnóstico, pero bueno, yo pedí que Daniel le hiciera, él es cardiólogo intervencionista, pedí que le hiciera una arteriografía, y cuando el paciente va a hacerse la arteriografía, Daniel descubre que tenía un aneurisma de aorta. Ustedes no se imaginan cuando él me lo dijo, lo mal que me sentí, porque yo, abocado a la pierna del paciente, me olvidé del ser humano y no le toqué la panza. Cosa terriblemente, es un error médico muy severo. Entonces, después de pedirle perdón a Daniel, vimos qué hacer con ese paciente, y bueno, esta era la infidencia, pero por cierto que es muy prevalente esta patología. Es prevalente porque, bueno, vos ves pacientes con diabetes que tienen como otro factor de riesgo fundamental muchas veces la hipertensión arterial y los trastornos de los lípidos, y esos son los grandes enemigos vasculares. La obstrucción de las arterias de las piernas que vos mencionabas es un aspecto de la misma enfermedad. Por un lado decimos que la pared arterial se enferma y la arteria se agranda y la aorta sufre un aneurisma, y por otro lado decimos que las arterias se tapan por los mismos factores de riesgo. Es decir, son dos manifestaciones de la misma enfermedad, que es la aterosclerosis, la enfermedad vascular. En este sentido, la hipertensión arterial provoca la enfermedad crónica y progresiva de distintos territorios vasculares: las arterias carotidias, las arterias coronarias, la aorta, las arterias de miembros inferiores. Pero por otro lado, a veces, volviendo al tema de la aorta, provoca la instantánea ruptura de la aorta. Cuando en el bloque anterior mencionamos que la aorta tiene una estructura en capas y un paciente tiene una crisis hipertensiva o tiene una hipertensión muy mal controlada, puede sufrir directamente la ruptura de la aorta, sin que medie una dilatación previa, un aneurisma. Directamente en una placa de grasa, la aorta se rompe porque la hipertensión hace que esa placa se desprenda, y la sangre se mete entre las capas de la aorta y la va disecando. Ese es el nombre de esa patología: aneurisma o ruptura por disección de la aorta. Es un cuadro dramático. Realmente, muchos casos de estos pacientes, el diagnóstico es post-mortem, es un diagnóstico, digamos, de la anatomía patológica, claro. Lamentablemente. En aquellos pacientes que por algún mecanismo la ruptura se contuvo, esa disección se contuvo, llegan al hospital y se hace diagnóstico generalmente por ecografía o por tomografía, pero ahí, bueno, el tratamiento tiene que ser inmediato. Pero vuelvo a la semiología necesaria y absolutamente... Desde ya que es fundamental. La clínica es soberana y... Pero uno puede tener un paciente delgado en el que encuentra un latido abdominal y llama la atención, y a veces si el paciente tiene un poco de abdomen prominente, es más gordito, eso no se identifica y es muy silente. La enfermedad en general es muy silente. Por eso que el hacer la consulta, una simple ecografía, Daniel, el screening, el método, digamos, para identificar aneurisma en el abdomen, claramente es la ecografía. En una ecografía general de abdomen uno puede identificar el 90% de esta patología cuando existe. No todos los casos que se identifican son para intervenir, muchos son simplemente para controlar. Bueno, el aneurisma no tiene más de 5 centímetros, bueno, en general se lo expecta, se lo controla, se hacen control cada 6 meses o una vez al año por tomografía. Y bueno, cuando ese aneurisma da signos de crecer rápidamente, ahí se requiere una intervención. Fundamentalmente, son muy claros, Daniel, esto yo creo que la gente en general entiende perfectamente lo que se está hablando, lo que se está diciendo, y entiendan, por favor, que hay que prevenir, hacer prevención, que en este caso sería prevención primaria de la enfermedad aórtica. Entonces, ¿cómo hacemos esa prevención primaria? Bueno, tratando estas otras enfermedades que concurren para dañar a la arteria aorta y a otras arterias del organismo. Entonces, ¿qué puede hacer una persona? Y ahí viene el sesgo de mi especialidad, con diabetes, que somos muchas personas que tenemos diabetes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, controlar la hipertensión, las dislipemias, por supuesto la diabetes, y esto nos va a permitir que esta patología aórtica, que es tan grave como decía Daniel recién, no se interponga en el camino de la vida. Muy bien, Daniel, yo
Se nos acaba el tiempo y No, siempre no, debo decir lo mismo. Se entiende. Da pero para hablarlo para también mucho, en otras seguro. oportunidades, seguro. Te agradezco muchísimo No, por favor. y bueno, me encantaría que